Hola, en esta clase vamos a estar abordando este tema muy general que es el comportamiento dirigido a fines para entender también el comportamiento impulsivo. En concreto nos vamos a estar centrando en las funciones ejecutivas y en el rol del lóbulo frontal. Muchas veces se utiliza una metáfora que me parece que es esclarecedora, por lo menos para un primer acercamiento. Se dice que si el cerebro fuera como una orquesta con muchos músicos especializados, cada uno en un instrumento, el lóbulo frontal cumpliría el papel del director de esa orquesta. Para que el funcionamiento de nuestro cerebro sea eficiente y que logremos llevar a cabo aquello que nos proponemos, se requiere un orden y una organización de las distintas áreas, algunas de ellas muy especializadas. Bueno, ese rol de dirección, ese rol ejecutivo, lo cumple el lóbulo frontal, hablando a grandes rasgos, por supuesto. Una forma interesante de acercarse a la función del lóbulo frontal es justamente ver qué pasa cuando, hay alguna lesión en el lóbulo frontal. Para eso es interesante conocer el caso de Phineas Gage, un caso muy famoso de mediados del siglo XIX. Y en este caso les presento la narración del neurólogo argentino Facundo Manes. Sobre lo que pasa con una lesión frontal, con un experimento lamentablemente natural que sucedió en Cavendish, un pueblo de Vermont. En Cavendish, Vermont, había una empresa de ferrocarril que estaba construyendo el ferrocarril y un capataz, Phineas Gage, era muy obsesivo, llegaba temprano a trabajar, se iba último, todo el mundo confiaba en la palabra de él, los jefes en la empresa confiaban en él, los obreros que dependían de él estaban muy contentos, una persona muy confiable, hasta que un fierro por una explosión de una mina le atravesó el lóbulo frontal. Lo llevan, el fierro salió, o sea, no quedó incrustado. Básicamente esta parte del cerebro había desaparecido. Lo llevan a Boston, hoy el fierro está en el hospital de Harvard, es un caso muy famoso, no estoy violando ni una confidencialidad médica, todos los datos que voy a decir fueron muy difundidos en los medios, internacionalmente, científicos y no científicos. Phineas Gage llega al hospital de Boston, primero consciente, segundo hablando perfectamente, memorizando todo lo que pasó. A la semana se va de alta, con un agujero en la parte anterior del cerebro. Los círculos médicos de Boston se preguntaban, ¿para qué sirve esa parte? Porque Phineas Gage salió de alta con la misma inteligencia, el coeficiente intelectual. La ciencia no puede medir toda la inteligencia, no se puede medir el humor, la ironía, la valentía, pero se puede medir algunos aspectos de la inteligencia analítica. Esa inteligencia analítica estaba preservada en Gage. El lenguaje estaba preservado. Las memorias estaban preservadas, la atención estaba preservada, las funciones visoespaciales estaban preservadas, no tenía ningún déficit motor. Entonces la gente, los médicos en Boston decían, ¿para qué sirve esta zona del cerebro? Al tiempo se dieron cuenta. Phineas Gage se puso totalmente desinhibido, empezó a tomar decisiones financieras en contra de él mismo, decisiones sociales, laborales, familiares. Yo no quiero hacer un juicio moral de qué está bien en toma de decisiones y qué está mal, pero si uno claramente tomaba decisiones ventajosas en su vida previo a un accidente y luego del accidente empieza a tomar decisiones que juegan en contra de uno en el aspecto social, laboral y familiar, claramente hay un déficit de toma de decisiones. Lo curioso es que ese déficit de Phineas Gage no pudo ser explicado por la razón, porque perdió la razón, porque el intelecto, la parte intelectual, la memoria, la atención, la inteligencia, el lenguaje estaba intacto. ¿Y qué pasó? Es que el fierro atravesó la zona frontal, que cumple otra función, además de todas las que le dije antes, que es regular la emoción y lo racional. El lóbulo frontal es el que se encarga a nuestro cerebro de adaptar socialmente los impulsos innatos que todos tenemos. Todos queremos devolver una piña a alguien si nos pega de sorpresa, todos, pero algunos no lo hacen. Todos queremos acercarnos al estímulo sexual, todos. Y todos queremos decirle a una persona que es molesta o mentirosa o cínica que es un mentiroso y un cínico.
Y eso es lo que las personas con daño frontal hacen. Entonces, el déficit en Phineas Gage era un déficit emocional que guía la toma de decisión, entre comillas, racional. Y los seres humanos tomamos decisiones permanentemente. Para profundizar un poquito más en el caso de Gage, me gustaría que podamos leer una pequeña selección del texto de Antonio Damasio, El error de Descartes. Dice Damasio: la narración de Harlow fue el médico que atendió a Phineas Gage. La narración de Harlow describe la sorprendente recuperación física de Gage, que podía ver, oír y palpar sin sufrir parálisis en ninguno de sus miembros ni en la lengua. Había perdido acuidad en la visión del ojo izquierdo, pero el derecho estaba intacto. Caminaba con firmeza, movía las manos con habilidad y no presentaba dificultades lingüísticas ni idiomáticas. Sin embargo, nos dice Harlow, se destruyó el equilibrio entre sus facultades intelectuales y sus inclinaciones animales. Los cambios se hicieron patentes apenas terminó la fase aguda de su lesión cerebral. Ahora era impredecible, irreverente, dado a las expresiones más groseras, lo que antes no había sido su costumbre. Manifestaba poca o ninguna deferencia hacia su prójimo. Incapaz de contenerse o de aceptar un consejo si se oponía a sus deseos inmediatos, mostraba, junto a una porfiada obstinación, una conducta caprichosa y vacilante. Fantaseaba con un futuro improbable, armando castillos en el aire que abandonaba apenas esbozados. Niño en sus manifestaciones y capacidades intelectuales, tenía las pasiones animales de un adulto fuerte. Se recomendaba a las damas no acercarse para evitar ser insultadas por su lenguaje vulgar. Las enérgicas admoniciones de Harlow no tuvieron ningún efecto. Bien, me gustaría dejarles esta pregunta. ¿Qué conclusiones podemos sacar del caso de Phineas Gage? Algunas de estas conclusiones se referirán a la función del lóbulo frontal, pero también es interesante pensar, como señalaba Manes y como también señala Damasio en su libro, cuál es el rol de las emociones y la integración de la información emocional para la toma de decisiones. Damasio en esto cuenta mucho más cantidad de casos en los cuales personas que tienen preservada la parte racional de su mente, digámosle así, son incapaces de tomar buenas decisiones en la medida en que no pueden integrar la información emocional. Vamos a una definición de qué son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades implicadas en la generación, la supervisión, la regulación, la ejecución y el reajuste de conductas adecuadas para alcanzar objetivos complejos, especialmente aquellos que requieren un abordaje novedoso y creativo. O sea, las funciones ejecutivas implican supervisión, regulación, reajuste, inhibición. Especialmente vamos a encontrarnos con el uso de las funciones ejecutivas cuando se trata de un problema nuevo, un problema que requiere creatividad, un problema que no puede resolverse de manera automática. Las funciones ejecutivas, para hacer todo esto, tienen que coordinar básicamente todo lo que es el funcionamiento de nuestros procesos cognitivos. En concreto, podríamos decir que coordinan los distintos sistemas de entrada, o sea, las percepciones, digamos, en este caso sería la percepción visual, la percepción auditiva, el sentir los sabores, el tacto, etc.
vean que estamos utilizando una metáfora completamente computacional, ¿no? Bueno, el input sería esto, ¿no? Los sistemas de entrada, sistemas perceptivos, modales. También coordina lo que es el procesamiento, cuestiones como la atención, la memoria, las emociones. Vean que esto no es solamente una entrada de información, sino que ya implica un procesamiento de esta información. Y a su vez coordina la salida, podríamos decir nosotros, el output o los programas motores. Bueno, pongámosle, por poner un ejemplo, escucho una palabra, la proceso, la entiendo y reacciono frente a ella. Bueno, esos tres procesos están coordinados por las funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas es lo que se llama un concepto paraguas o un concepto general, muy general, que en realidad se refiere a muchas funciones y muchas capacidades. Si ustedes leen distintos autores y autoras, van a encontrar que no siempre se incluyen las mismas capacidades, las mismas funciones. Sí, es casi omnipresente la referencia a estas que están acá, la memoria de trabajo, la inhibición de respuestas y la planificación. A veces algunas de las que vienen después se consideran como combinaciones o como subpartes de estas. Pero bueno, en general incluimos memoria de trabajo, inhibición de respuestas, planificación, flexibilidad cognitiva, toma de decisiones, integración y regulación de las emociones, entre muchas otras. Antes de ir a algunos ejemplos concretos de esto, para que lo entiendan bien, me gustaría dejarles claro esto, que la historia del desarrollo de las funciones ejecutivas es heterogénea. Ver esta historia del desarrollo me parece a mí que deja muy claro que se trata de un conjunto de funciones, de un conjunto de capacidades y no de una única función. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el control inhibitorio de respuestas automatizadas es de desarrollo temprano. En los 9 o 10 años, el niño o niña ya va a haber alcanzado su máximo nivel de desempeño. Esto se puede observar en la posibilidad de realizar tareas complejas y en el control de la impulsividad. En este sentido pueden pensar, por ejemplo, en cómo un niño, digamos, sigue siendo niño o niña con 9 o 10 años, pero ya no es un niño chiquito, que tiene la capacidad de inhibirse, de controlarse, de evitar la impulsividad, sobre todo si lo comparamos con un niño o niña de 5 o 6 años. Hay otras funciones ejecutivas, como puede ser, por ejemplo, la memoria de trabajo o la flexibilidad, que alcanzan su máximo nivel en la adolescencia temprana. Hay otras, por otro lado, como puede ser la fluidez verbal o la abstracción y actitud abstracta para la categorización, que tienen un desarrollo más bien tardío. Esto es una cosa que es bien interesante y que es relevante que lo tengan presente. El cerebro humano, particularmente la corteza prefrontal, la que regula este tipo de comportamientos, termina de desarrollarse alrededor de los 25 años. Esto es importante porque muchas veces le pedimos a adolescentes o niños o niñas que tengan el comportamiento que en realidad, bueno, su cerebro aún no tiene el grado de madurez necesario para llevar a cabo ese comportamiento. En este gráfico, como ven, se ve cómo hay un desarrollo que es diferencial. No es exactamente igual, no es una única línea, sino que dependiendo de qué función estemos hablando, cuál va a ser esa historia de desarrollo.
me gustaría también dejarles claras estas correlaciones. Correlación no significa causación, pero significa que, bueno, dos medidas están relacionadas entre sí. Cuando una aumenta, también la otra aumenta o disminuye. O sea, hay una relación que no es azarosa, que es estadísticamente significativa. Bien, la primera correlación que a mí me parecía importante que ustedes conocieran es que las funciones ejecutivas, y especialmente en esto de la memoria de trabajo, correlacionan con el rendimiento académico. O sea que un niño o niña que tenga un buen funcionamiento ejecutivo, sería esperable que le vaya más o menos bien en la escuela y en el liceo. Me gustaría que vieran esta otra relación que es interesante, y es que el desarrollo de las funciones ejecutivas se ve modulado por el nivel socioeconómico. Ahí les dejo las dos referencias por si quieren chequearlas. Me parece que es muy relevante que tengamos esto presente. O sea, el nivel socioeconómico modula el desarrollo de las funciones ejecutivas. O sea, aquellas personas que vienen de un contexto socioeconómico poco privilegiado, probablemente no tengan el nivel de desarrollo que podrían tener en sus funciones ejecutivas. Me parece que este dato no es para nada despreciable y en las conclusiones vamos a volver a abordarlo. Pero ahora me gustaría ir un poquito más en concreto con algunas de estas funciones ejecutivas. Vamos con la planificación. Planificación es la selección y secuenciación de esquemas de acción para resolver un problema que requiere de realizar movimientos ordenados de forma secuencial. Indudablemente, docentes como somos todos y todas, sabemos de qué trata la planificación y sabemos que es una actividad mental compleja. A mí me gustaba mencionarles este estudio de Grau y Moreira, que son investigadores uruguayos de la Facultad de Psicología, que con población del departamento de Colonia hicieron un estudio en el cual evaluaron el impacto del ajedrez sobre las funciones ejecutivas en niños de edad escolar. Y se vio que formarse en ajedrez, practicar ajedrez, era una forma de mejorar las funciones ejecutivas. Esto creo que nos abre un mecanismo de intervención. Quería recomendarles, porque por ahí es más sencillo, no todo el mundo juega ajedrez, digamos, ¿no? Entonces, por ahí esta es una forma más sencilla de acercarse a un juego que sirve para planificar, que es la Torre de Hanoi. La Torre de Hanoi es un juego muy clásico que pueden construirlo, es bastante sencillo de construir, pero si no también hay muchas versiones online que podrían utilizar. De lo que se trata es de correr estos discos hacia otro de estos palitos, pero nunca pudiendo poner un disco grande sobre un disco chico. Si van ahí a las versiones online van a encontrar. Otra función importante es la inhibición de respuestas. Inhibición de respuestas implica el dominio sobre las activaciones automáticas como una forma preferencial de procesamiento. Inicialmente actuamos de manera automática, mediante reflejos. La inhibición de respuesta implica, bueno, poder justamente dominar esa activación automática y refleja. Una forma muy sencilla de acercarse a esto es el efecto Stroop. En este caso, los y las invito a que digan muy rápidamente el color de las letras, no la palabra escrita. ¿Sí? Vayan con esta lista y les pido ahora que con la misma velocidad lean la siguiente lista. Seguramente se hayan trancado
Porque, bueno, ¿qué sucede? Nosotros y nosotras, lectores y lectoras competentes, automáticamente tendemos a leer la palabra y no a centrarnos en el color de la letra. Bueno, decir el color de la letra implica inhibir la respuesta automatizada lectora. La memoria de trabajo. Memoria de trabajo es el término más contemporáneo para la memoria a corto plazo o memoria primaria. Es conceptualizado como un sistema activo de guardado y manipulación de información necesario en la ejecución de tareas cognitivas complejas como aprender, razonar y comprender. La memoria de trabajo es fundamental para desarrollarnos de manera correcta en la escuela. Me parece que una forma interesante de trabajar la memoria de trabajo es, por ejemplo, el juego del Simón. Simón es un juego muy lindo, muy sencillo y que es muy divertido para niños y niñas y que trabaja esto. Otra forma es recordar listas. Por ejemplo, les pongo esta lista acá y les doy un minuto para que la recuerden y posteriormente van a tener que escribirla. Si quieren pongan pausa y hagan eso. La flexibilidad cognitiva se refiere a la capacidad para adaptar nuestra conducta y pensamiento con facilidad a conceptos y situaciones cambiantes, novedosas e inesperadas. Implica la capacidad para inhibir una estrategia cognitiva o secuencia de acción, o sea, evitar la perseveración, que permita generar una respuesta alternativa. Básicamente, la flexibilidad se refiere a esta capacidad de cambiar de tarea, de ser flexibles y adaptarnos, adaptar nuestra cognición a un mundo que es cambiante, que constantemente trae situaciones inesperadas. Como ven, la capacidad de ser flexible implica también la capacidad de inhibir las respuestas automatizadas. La fluidez cognitiva implica la capacidad para producir de manera rápida y eficaz contenidos cognitivos. Justamente implica ser fluido o fluida, tener fluidez en la producción de contenidos. Me gustaría en ese sentido compartirles algunos juegos y ejercicios que ustedes pueden utilizar en la clase. Por ejemplo, el venía un barco cargado de, y ahí ustedes completan con cualquier categoría. Por ejemplo, venía un barco cargado de herramientas, un barco cargado de comida, un barco cargado de colores. Y los niños y niñas en ese momento tienen que ir nombrando o escribiendo, dependiendo cómo hagan el juego, distintos de estos conceptos que entran en esa categoría semántica. El Tutti Frutti, clásico juego, es un ejercicio muy lindo de fluidez. También está el Basta, que es un juego muy similar, que la ventaja que tiene es que existe online y se puede jugar contra la computadora, lo cual, bueno,
puede llegar a dar una ventaja. Me gustaría proponerles algunos de estos ejercicios para que experimenten en carne propia de qué se trata. Bueno, tienen un minuto para escribir todas las palabras que se les ocurran que empiecen con la letra J. Tienen un minuto para escribir todas las herramientas que se les ocurran. Tienen un minuto para escribir todas las palabras que se les ocurran que terminen con la letra A. Bien, todas estas funciones tienen su relativa especificidad y una de las cuestiones interesantes a tener en cuenta es que han sido trabajadas a veces con distintos nombres. En este caso me gustaría hablarles un poco del autocontrol. El autocontrol no es propiamente una función ejecutiva, pero obviamente el autocontrol implica la concurrencia de una cantidad importante de funciones ejecutivas. Por ejemplo, la capacidad de inhibición de respuesta, por supuesto, esto es fundamental. También implica la capacidad de planificación, implica la toma de decisión. Bueno, en este sentido me gustaría compartirles este famoso test que se llama el test del marshmallow o de la golosina, donde básicamente lo que se invita es a los niños y niñas a que decidan entre comerse en este momento preciso una golosina o controlarse, controlar sus deseos de comer esa golosina
Y si aguantan ese tiempo, la persona que está experimentando le va a dar una segunda golosina. O sea, van a duplicar las golosinas que tienen. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Me gustaría cerrar esta parte de la clase con algunas conclusiones. La primera es que las funciones ejecutivas tienen una base biológica concreta sobre la cual hay conocimiento científico, pero falta investigación empírica y trabajo conceptual. No sería sorprendente que de acá a 5, 10 o 20 años estemos hablando de estas mismas funciones utilizando otros conceptos que sean un poco más finos. Otra conclusión es que las funciones ejecutivas son fundamentales para el éxito y bienestar en la escuela y son fundamentales para el éxito y bienestar en la vida, tanto infantil como adulta. Pensemos, por ejemplo, esto, la capacidad de autocontrol. ¿Cuánto influye en nuestro bienestar y en nuestra felicidad la capacidad de controlar nuestros propios impulsos y controlar nuestra propia conducta de acuerdo a los fines que nosotros y nosotras mismos nos planteamos?
Por último, me gustaría señalarles que la intervención en funciones ejecutivas en educación primaria y básica puede ser mediadora para combatir inequidades sociales. Consideremos que, como dijimos antes, las funciones ejecutivas correlacionan con el rendimiento académico y que son moduladas por la pobreza, son moduladas por el contexto socioeconómico. Si nosotros y nosotras trabajamos sobre las funciones ejecutivas, podemos aportar un humilde pero consistente granito de arena a que eso que las injusticias de la sociedad causaron no influya tanto en el rendimiento académico de ese niño o niña, ese adolescente, para que quizás pueda completar la educación y en la generación siguiente estas injusticias sociales no se repliquen.